Amigos de Punto de Corte, sean bienvenidos a una nueva emisión vespertina de Noticias y Punto. Les habla Johan Pimentel y a continuación vamos a leer y analizar, por supuesto, las noticias más destacadas este 10 de marzo. Nosotros aprovechamos de invitarlo a visitar cada uno de nuestros portales www.puntodecorte.com y www.pdctv.info. También, por supuesto, usted puede ampliar cada una de estas informaciones en nuestras redes sociales. Comenzamos con la lectura de las noticias nacionales. Venezuela todavía no ha pagado las vacunas contra el COVID-19, pero las negociaciones han avanzado. Directivos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, informaron este miércoles que más de 113 millones de personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en la región. Con relación al envío de vacunas a Venezuela a través del mecanismo COVAX, dijeron que el país no ha realizado el pago de las dosis, pero que las negociaciones han avanzado. Leemos palabras de representantes de la OPS. Venezuela no ha hecho todavía su primer pago a COVAX, son 80 millones de dólares. La OPS está participando en las negociaciones en Venezuela, está progresando muy bien, pero se requieren un par de semanas para finalizar. Esto es parte de lo que sigue ocurriendo con el acuerdo del COVAX. Recordemos que este mecanismo forma parte de la ONU y por supuesto funge como una alternativa para Venezuela con respecto a lo que sería la vacunación. Sin embargo, ellos señalan que hacen falta 80 millones de dólares para continuar con lo que es esta dotación de dosis a Venezuela. Recordemos que en este punto en particular la oposición y la administración de Nicolás Maduro por supuesto han sostenido conversaciones de cara a lo que sería por supuesto un acuerdo en relación a la salud en Venezuela. Por supuesto, aprovechando esta información, es importante destacar que hoy es el Día del Médico y esta información pues también ha trascendido en las distintas redes sociales, voceros de la política, incluso por supuesto de lo que son las ciencias sociales, han expresado su felicitación a los galenos quienes han llevado por supuesto la delantera o están combatiendo lo que es el COVID-19 en primera fila en el país. En otras noticias, la delegación de la administración de Nicolás Maduro en la ONU rechazó el informe y lo tildó del circo mediático. El representante de la administración de Nicolás Maduro ante la Organización de Naciones Unidas rechazó la nueva actualización del informe sobre los presuntos crímenes contra los derechos humanos en Venezuela. A juicio del vocero madurista, la presentación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela lo que hizo fue un circo mediático, así lo califica la administración de Nicolás Maduro. Esto por supuesto con respecto a lo que sería el informe de la ONU contra la administración de Nicolás Maduro. En relación al informe que detalla más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año investigaron también las circunstancias en torno a estos casos. Acá, por supuesto, lo que señalan son asesinatos extrajudiciales contra algunos civiles y ciudadanos venezolanos. Esto, por supuesto, fue calificado, como leíamos hace unos minutos, por la administración de Nicolás Maduro como un circo mediático. Sin embargo, es importante resaltar que la propia Michelle Bachelet sostuvo conversaciones con Nicolás Maduro en días pasados y lo que parece pues indicar que ya la administración de Nicolás Maduro pues ya está ajustándose a lo que serían estos informes. Sin embargo, con esta información pareciera que esas matrices de opinión que han surgido con respecto a esas conversaciones con Bachelet caen por tierra con respecto a lo que sería este calificativo o este señalamiento que hace la Cancillería o al menos los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro con respecto al más reciente informe de la ONU. En otras noticias también tenemos que hablar de que Arriaza acusa a Suecia de apoyar al golpismo tras su reconocimiento a Guaidó. Este miércoles, Jorge Arriaza, canciller de la administración de Nicolás Maduro, lamentó que el gobierno de Suecia ratificara su apoyo al líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó. Señor ministra, es lamentable que la democracia sueca apoye planes y personajes creados por Washington para destruir la democracia venezolana y repita literalmente el guión de Donald Trump. Suecia no se caracteriza por apoyar al golpismo ni violar la Carta de la ONU. Esta es la postura que mantiene
por supuesto, la administración de Nicolás Maduro y que emitió este día miércoles Jorge Arriaza con respecto al reconocimiento que hace Suecia a Juan Guaidó como líder, por supuesto, de la oposición y presidente interino. Esto, por supuesto, ha generado también reacciones en lo que es la tolda oficialista. En esta ocasión señala Jorge Arriaza el descontento que tiene, por supuesto, en representación de la administración de Nicolás Maduro con respecto a lo que sería esta postura que está fijando Suecia de cara a lo que es la política interna en Venezuela. Continuamos con noticias nacionales. El Ministerio Público de la Administración de Maduro no descarta desaparición voluntaria de Carlos Lanz. Tarek William Saad, fiscal del Ministerio Público que dirige la administración de Nicolás Maduro, se refirió este miércoles al caso de investigación de la desaparición del sociólogo Carlos Lanz, ocurrida el pasado 8 de agosto. Al respecto, señala que hasta la fecha son 3 fiscales los que llevan el caso, así como funcionarios de investigaciones de los diversos organismos de seguridad que estarían tras la pista del dirigente de izquierda. En relación a los procesos de averiguación que ha llevado a cabo el Ministerio Público, destacó que se han realizado 29 entrevistas a amigos, compañeros y personas allegadas a Carlos Lanz, experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, recorridos con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento y ensayo de luminol. Esta información también ha generado ciertas diatribas y algunos debates internos en el propio chavismo. Recordemos que desde el pasado 8 de agosto Carlos Lanz está desaparecido y por supuesto algunos señalan que esta desaparición pues se debe a ciertas traiciones que habría recibido el sociólogo. Otros, por supuesto, acusan de que estas acciones se corresponden a represalias en contra de quien sería, por supuesto, adepto a lo que era el chavismo. Sin embargo, señala el Ministerio Público que el mismo podría estar o pudo haber cometido la desaparición forzosa. Sin embargo, habrá que esperar en qué terminan estas investigaciones. Hay muchas cosas que se dicen sobre este caso, sin embargo, pues no queda más que esperar a ver qué determina la justicia y por supuesto cómo ocurren y cómo surgen los hechos en los próximos días. Nosotros, por supuesto, tenemos que conocer lo que ha ocurrido en las regiones en las últimas horas y para ello vamos a hacer un recorrido por el ámbito noticioso con los diferentes corresponsales de Punto de Corte. Ellos, por supuesto, nos van a llevar un análisis profundo de lo que es la situación en las regiones. Y vamos a comenzar con el estado Miranda porque colocan 345 banderas en la redoma de San Antonio de los Altos en honor a médicos fallecidos con COVID-19. Esto a propósito del Día del Médico en Venezuela. Acá, por supuesto, esta actividad resalta lo que es la labor de los galenos de cara a lo que ha sido el COVID-19 en Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de Daniel Murolo desde el estado Miranda. Casi 400 banderas de Venezuela amanecieron plantadas la mañana de este miércoles en la emblemática redoma de San Antonio de los Altos, en homenaje a los más de 350 médicos que han muerto en la lucha contra el COVID. Hoy estamos aquí para homenajear a los médicos caídos, de los cuales muchos han recibido el nombre de héroes de la bata blanca o héroes de la medicina. Palabras huecas que suenan en el corazón de los familiares que han tenido estas pérdidas. Y lo digo porque lejos de ser héroes, hemos sido víctimas de una crisis social, de una crisis asistencial, en donde no tenemos insumos ni siquiera para poder tratar a los pacientes. Mira, muy triste. Yo creo que muchas de esas muertes se han podido evitar. Si nosotros a nuestros médicos le damos todo para que se puedan cuidar de la pandemia, ellos lo van a hacer, pero muchos de ellos trabajaron sin los insumos mínimos necesarios para poderse proteger. Pero su ética, sus valores, su moral prelaron y siguieron atendiendo a la gente. Nos pasó acá con 3 médicos sanantoñeros, los cuales recordamos y los llevamos hoy en el corazón, al igual que el resto de los médicos que han fallecido. Ojalá y el gobierno pueda entender que las vacunas deben ir para el sector salud y después de que se vacune el último médico, es que ahí deberíamos dárselo al resto. Pero ¿quién es el resto después del último médico? Las personas de la tercera edad,
los maestros y los políticos tienen que quedar de últimos y tenemos que decirle al país en dónde y a quién estamos vacunando, porque si llegan tan poquitas vacunas yo creo que hay que priorizar. Por eso hoy mi solidaridad a todos los médicos de Venezuela, a los médicos de mi municipio que tan buen trabajo hacen. Estamos con ustedes y tenemos que seguir luchando por una mejor Venezuela para recuperarla, para rescatarla, porque eso es lo que tenemos que hacer. Durante la actividad, las autoridades guardaron 1 minuto de silencio en recuerdo de los médicos fallecidos durante los últimos 12 meses. Para Punto de Corte, reportó Daniel Murolo. Bien, la administración de Nicolás Maduro fijó ciertamente a grupos priorizados en Venezuela con respecto a lo que será la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la Organización Médicos Unidos señala que en el estado Carabobo más del 90% del personal de la salud no ha recibido la vacuna Sputnik V, que ha llegado a Venezuela en días pasados y no han recibido hasta ahora lo que sería esta dosis. Para conocer los detalles de esta información tenemos el reporte de Rosimar Sánchez desde el estado Carabobo. En Carabobo solamente llegaron, según las declaraciones de la presidenta de Insalud, 2.500 vacunas. Hay que resaltar, con 2.500 vacunas no se cubre ni siquiera el 15% del todo el personal sanitario. Nos preocupa que aún no se nos dote de equipos de protección personal para poder ejercer nuestra defensa contra este virus, nuestra lucha contra este virus. Vemos como nuestros hospitales a veces carecen de servicios como el agua potable, no llega con regularidad. Muchos servicios no cuentan con desinfectantes, no cuentan con los equipos y los insumos necesarios. No hay medicinas en nuestros hospitales que cubran el 100% el tratamiento para el COVID-19. Bien, amigos, importante información que señala el presidente o el director de Médicos Unidos en el estado Carabobo. Allí, por supuesto, señalan que más del 90% del personal no ha sido vacunado. Importante información que surge. Nosotros, a propósito y manteniendo pues lo que ha sido el Día del Médico en Venezuela, tenemos también el reporte de nuestro compañero José Fontainés, quien señala que el Día del Médico los profesionales en el estado Apure alegan que no tienen nada que celebrar cuando son maltratados por la administración de Nicolás Maduro. A propósito de este reporte, Nicolás Maduro señalaba en días pasados que el personal de la salud debe atender a los ciudadanos que llegan a los centros de salud de forma amorosa, pues es complicado esta situación con las denuncias que se están haciendo, por ejemplo, con el reporte de José Fontainés. Saludos, hoy en celebración del Día del Médico estaremos conversando con el doctor Nelson Magallanes, quien es el presidente del Colegio de Médicos del Estado Apure. Bueno, la síntesis es muy mala, ¿viste? Fíjate que no tenemos nada que celebrar, sino lo que tenemos es que no resignarnos tampoco, pero tenemos que lamentarnos. Porque indudablemente que el gremio médico cada día sigue siendo más atropellado por el gobierno. Cada día las quincenas que nosotros cobramos son menores que lo que debiéramos de cobrar. Y necesariamente los médicos han caído también, igual que otras profesiones, tendré que hacer el ejercicio libre de comercio en otras actividades para sostenerse, pues. Y si vamos a la parte de la dotación de los hospitales, eso está paupérrimo. A veces no consiguen alcohol, a veces no consiguen gasa, a veces no consiguen algunos medicamentos que necesariamente se necesitan en emergencia, y eso es un mal nacional. Con esta crisis que ha habido con respecto a los combustibles, debo decirte que por ahí dicen que los médicos son un sector priorizado. Y los médicos no somos ningún sector priorizado, porque cuando vamos a la bomba de la gasolina tenemos que humillarnos, a veces sin conseguir nada, ante los capitanes de la Guardia Nacional o del Ejército. En consecuencia, los priorizados hoy en día son los que tienen los dólares. Nosotros los médicos no somos priorizados. La situación COVID-19, ¿cómo ha afectado al gremio médico en el estado Apure? ¿Cuántos doctores podríamos contabilizar que han sido afectados con esta enfermedad? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Algún deceso ha ocurrido? Sí, bueno, ha sido como toda Venezuela, en el estado Apure no ha sido tan aporreado con respecto al COVID para la parte médica ahí. Hemos tenido un balance negativo en el sentido de un médico muerto
y más o menos como 4 o 5 médicos recuperados después de haber estado en terapia intensiva. El último médico recuperado de esto fue el doctor Juan Silva, que tuvo, médico dermatólogo del hospital, que tuvo 5 días o 6, 7 días de terapia intensiva. Afortunadamente superó la situación. En un principio tuvo el doctor Carlos Laprea, que también fue recuperado, pues. Pero no nos ha aporreado tan duro como el estado Zulia, como el estado Falcón, como el estado Carabobo. Sabe que el tráfico está obstaculizado a nivel de algunos puntos de control, en los cuales tú quieres pasar y ni con el carnet médico pasa, pues, así que no sirve de nada, pues. Seguimos siendo atropellados, esperamos que algún día el gobierno nacional o el que venga pueda valorizar el trabajo del médico y saber que nosotros somos importantes para la sociedad venezolana. Sin los médicos, bueno, la salud no camina, pues. Nada que celebrar. Es la información que nos da el doctor Nelson Magallanes para el día de hoy. El gremio médico es uno de los más afectados porque no recibe la asistencia como es debida por parte del Ministerio de Salud. Desde el estado Apure, para Punto de Corte, José Fontainés. Bien, ahora tenemos que trasladarnos al estado Táchira porque distintas organizaciones no gubernamentales consignaron un documento frente a la Defensoría del Pueblo para denunciar la condición en la que se encuentra no solamente los centros de salud, sino el personal de los centros de salud del estado Táchira. Por supuesto, vamos con el reporte de Zulma López. Representantes de Médicos Unidos por Venezuela exigieron que se publique el plan de vacunación para el personal de salud del país. Hoy, un tachirense o un ciudadano de los Andes, de los Llanos y del suroccidente del país, que antes venía al Táchira a hacerse una radioterapia, tiene que ir a Cúcuta por las trochas y pagar 5.400.000 pesos para hacerse una radioterapia. El tomógrafo. Ya pasan los 4 años en que se le colocó o se trajo un nuevo tomógrafo al Hospital Central y se quemó la tarjeta por los cortes eléctricos. No hay cómo hacerse una tomografía en el Hospital Central. Los rayos X que se hacen en el estado Táchira son todos privados. Y los pocos que se pueden hacer en el Hospital Central son a discrecionalidad de quien esté ahí. Representantes de Fundarredes, Proyecto 860 y Médicos Unidos por Venezuela entregaron la denuncia en el organismo, manifestando que el Estado venezolano comete un exterminio al negar asistencia a los pacientes. Javier Tarazona, director de Fundarredes, enumeró la cantidad de problemas que hay en los hospitales tachirenses. Se ha dicho y se ha comentado y lo hemos visto, es el único país donde se vacuna primero los diputados, el presidente, los ministros, los políticos. Se ha dicho que se vacunó al sector de salud, pero no sabemos. Aquí hicimos, en 3 días hemos hecho una encuesta entre los médicos del sector salud del Táchira, que trabajan incluso en las áreas COVID de los centros privados, que algunos han atendido más de 500 casos hospitalizados de COVID y ese personal no ha sido vacunado. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales afirmaron que la corrupción y el robo de recursos son las principales causas de la destrucción del sector salud. Desde el estado Táchira para Punto de Corte, Zulma López. Bien, continuamos hablando de lo que es el sistema de salud en Venezuela y en el estado Zulia. Familiares de los pacientes renales denuncian lo complicado que es atender a estos pacientes o a estas personas que padecen de esta patología en el Hospital Universitario de Maracaibo. Por supuesto, acá denuncian todo lo que es la condición de este centro de salud. Para ampliar esta información, escuchemos el reporte de Jorman Cruz. Desde hace 2 años, familiares de pacientes renales deben subir a los enfermos 9 pisos por escaleras en el Hospital Universitario de Maracaibo. Los enfermos han expresado a los diferentes niveles de gobierno oficialista su preocupación, puesto que subir equipos y a ellos en sillas de ruedas cansan a quien sea. La gran mayoría debe esperar por buenos samaritanos porque subir 9 pisos no es nada fácil. De nosotros los familiares de los pacientes de diálisis estamos preocupados por la situación que estamos pasando. Estamos subiendo a nuestros pacientes desde el primer piso hasta el 9º piso en silla de ruedas. No alcanzamos la fuerza para poderlos subir. Estamos cansados. ¿Desde cuándo estamos pidiendo la solicitud para que
nos habiliten los ascensores. Tenemos casi 2 años sin ascensores al 9º piso. Estamos preocupados. Estos pacientes no pueden estar subiendo. La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia también mostraron su preocupación por esta situación. Mencionaron que sus condiciones podrían agravarse, inclusive perjudicar a quienes levantan tanto peso. Camilleros del Hospital Universitario de Maracaibo, enfermeras, médicos, así como cualquier persona que llegue al servicio, se sienten moralmente obligados a ayudar a quienes, ya cansados, dicen no poder más. Desde el Estado Zulia para Punto de Corte, Jorman Cruz. Bien, ahora nos trasladamos al Estado Lara porque habitantes de la urbanización El Cují en Barquisimeto denuncian que el gobierno de esta entidad ha talado al menos 124 árboles. Nosotros, para ampliar esta información, tenemos el reporte que nos ha preparado Jennifer Orozco desde esta entidad. Habitantes de la parroquia El Cují al norte de Barquisimeto, acompañados por dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo, fueron a la Fiscalía Superior de Barquisimeto a denunciar la tala de 124 árboles en la avenida intercomunal Barquisimeto El Cují por parte de cuadrilla de la Gobernación. Dirigentes de Un Nuevo Tiempo aseguran que esto es un ecocidio y que no es la primera vez que sucede en Lara. Aquí en la intercomunal Barquisimeto Cují vemos cómo la Gobernación del Estado Lara cortó, taló, destruyó todos los árboles de esta zona. Unos árboles que en lugar de podarlos, ayudarlos, mejorarlos, buscar la forma técnica de que ellos se mantengan, la solución de la gobernación fue destruirlos y cortarlos. Y estoy aquí acompañándome de habitantes del sector, que ellos les duele, les repugna, les molesta que en su parroquia estén destruyendo árboles que son tan necesarios. O sea, fueron destruidos 124 pulmones de la parroquia El Cují que nos dan oxígeno al Estado Lara. Por eso Un Nuevo Tiempo acompaña la denuncia, la fortalece y la respalda. Señalar la gravedad de los hechos protagonizados por la gobernación en el sentido de destruir, de talar un número importante de árboles en la zona, en el eje que va hacia Tamaca. Esto es un hecho sumamente grave en el difícil momento de cambio climático que vive no solamente Venezuela, sino nuestro planeta Tierra. Habitantes de la parroquia El Cují le pidieron a la gobernación que cese la tala de árboles en el sector, pues este es el pulmón que les trae oxígeno a ellos. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Jennifer Orozco para Punto de Corte. Bien, continuamos. Ciudadanos de San Félix en el estado Bolívar denuncian que los comerciantes no aceptan billetes de 20.000 bolívares. Vamos a conocer en detalles lo que ha ocurrido en el estado Bolívar en cuanto a esta información. Para ello tenemos el reporte de Carlos Monsalve. Parte de un grupo de personas en el mercado municipal de San Félix, en el municipio de Caroní, denunció que los empresarios y comerciantes no están aceptando los billetes de 20.000 bolívares y no pudieron realizar sus acostumbradas compras. Está el billete a 20, aquí en el estado Bolívar. Mira, vea, que no pude comprar. Mercado San Félix, Mercado San Félix. Fíjense esta vaina, ¿ves? Ya no lo aceptan, ya esto se perdió. Mira, yo no pude comprar carne, ni pollo, nada. Los comerciantes grandes no están aceptando los billetes de 20. Nada. Claro, que hacen estado ahí. Los chinos, mi hermano, los chinos lo que quieren hacer con el país lo que les da la gana, que el Estado Bolívar lo tiene vuelto leña, mi hermano. Y hay que aplicarle la ley a los grandes comerciantes, no nada más a los comerciantes informales, porque los comerciantes informales no son los culpables nada más. Estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano. Yo no soy comerciante informal, yo soy un comprador. Yo también. Y tuve que hacer mano ahorita para poder comprar con billete de 20. No le aceptan el billete de 20 los grandes comerciantes. No son ellos. Son los grandes comerciantes que no aceptan. Ellos no, ellos son los que ponen. Son los grandes comerciantes, los que no aceptan el billete de 20. Ojo, no
no son ellos. No, pero ellos también, porque yo no he podido comprar arroz ni... Ya ve, un momento, usted me va a vender $20 a mí, que yo le compro a los grandes comerciantes, usted no me agarra el billete de 20 tampoco, yo ahorita estoy comprando. Pero que yo ni vendo ni compro dólares, yo vengo a comprar, hermano. Pero escúchame algo, ellos tienen toda su razón, ellos van a comprarle a los comerciantes grandes y no se lo aceptan, ¿cómo hacen ellos? La situación que se vivió en la ciudad de San Félix este martes no es nada nueva para el estado Bolívar, especialmente en las zonas mineras donde ya no aceptan los billetes ni de 20 ni de 50.000 bolívares y el pago se realiza en dólares y con puntos de oro. Reporta para Punto de Corte el periodista Carlos Andrés González. Bien, continuamos con información de las regiones del país. Y esta noticia tiene que ver con el estado Portuguesa porque el 50% de la zafra de caña se encuentra estancada por el exceso de importación de azúcar refinada. Vamos a conocer de la mano de Nayari González todo lo que es esta información. Saludos amigos de Punto de Corte desde el estado Portuguesa. El circuito azucarero y a través de uno de sus voceros como es el ingeniero Óscar Contreras, presidente de Soca Portuguesa, han manifestado que el 50% de la producción de caña de azúcar de la zafra 2020-2021 se encuentra en inventario, puesto que el exceso de importación de azúcar afecta la salida de ese 20% que se produce en Venezuela, por lo que le hacen un llamado al gobierno nacional para que establezcan controles a la hora de permitir importaciones a nuestro país, que afecta ya esta área que ya de por sí viene bien maltratada ante la falta de gasoil. Por otra parte, el ingeniero Contreras también manifestó que es necesario, en el caso del estado Portuguesa, que es donde hay aproximadamente 40.000 hectáreas y que produce ese 80% de la producción de azúcar en Venezuela, se requiere por lo menos que llegue al estado o en el caso de Araure y Páez, llegue una gandola con 33.000 litros diarios de gasoil para poder atender las labores, para ir recuperando y atendiendo las áreas de siembra para la próxima cosecha, así como también para que la factoría siga trabajando. Y los más afectados, de acuerdo a lo denunciado por el ingeniero Óscar Contreras, son los productores pequeños. De hecho, en Portuguesa se atienden también a pequeños productores como del central, o de lo que corresponde al central Río Turbio, y también a productores del eje del central Las Majaguas. Por otra parte, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Portuguesa, Pablo Rangel, manifestó que rechazan la tabla salarial que ha estado circulando por distintos medios, y aunque no hay nada oficial, pareciera, de acuerdo a lo que indica Pablo Rangel, que se pretende establecer una tarjeta de salario como la cubana. Escuchemos. Los docentes se mantienen en pie de lucha y haciendo valer sus derechos y haciendo los llamados correspondientes al gobierno nacional. Eso es lo que les tenemos en el día de hoy desde el estado Portuguesa para Punto de Corte. Nayari González. Bien, ahora para conocer lo que ha ocurrido en Yaracuy, esto por supuesto en materia de sucesos. El pasado lunes un joven asesinó a su padrastro, pues cansado del maltrato que recibían por parte del Oxiso. Vamos a conocer en detalles esta información de la mano de Rosángel Navas. Saludos amigos, nosotros desde el estado de Yaracuy le podemos informar de un hecho lamentable que se presentó en el municipio San Felipe, específicamente en el sector San Javier, toda vez que un joven de tan solo 18 años de edad asesinó a su padrastro a palazos. Esto pues según por parte del hoy fallecido, quien quedó identificado como Antonio Castillo. Se pudo pues conocer que por los momentos el joven está detenido en la sede del 6 CPC San Felipe junto a otra persona que estaría también involucrado en este hecho violento. Por los momentos esa es la información que nosotros le podemos aportar desde San Felipe en el estado de Yaracuy. Rosángel Navas. Bien, ahora nosotros nos vamos a adentrar a información que tiene que ver, por supuesto, con la economía del país, y es que la falta de diésel ha sido una denuncia que ha circulado fuertemente en los distintos medios del país y, por supuesto, en las redes sociales con respecto a esta escasez o presunta escasez de diésel. Ayer el especialista Monaldi señalaba que no se prevé que la crisis del diésel llegue a los niveles de la gasolina. Esto, por supuesto, lo emitió Francisco Monaldi, profesor investigador de política energética y director del programa de Latinoamérica
económica del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Houston. Ayer ofreció una entrevista al estilo las pocas reservas de dicho combustible. Citamos palabras de Monaldi. Si Estados Unidos no autoriza los intercambios de diésel, puede haber una crisis con este combustible. No es el de la electricidad, pero sí el de vehículos, y en particular el que usa la flota de camiones de transportes de alimentos y etcétera. Por eso los transportistas han comenzado a hacer lobby ante Estados Unidos. Por supuesto, ellos podrían importar diésel de Irán y aunque es costoso, el flujo de cada de PDVSA es muy mermado. Esto lo hablaba el día de ayer en Monaldi. Decía también pues, que la administración de Nicolás Maduro tiene pues cómo resolver por unos meses lo que sería esta escasez de combustible. Sin embargo, advertía que de no poder importar en los días venideros este importante combustible podría generarse una crisis, aunque también señala que no sería igual a la de la gasolina hoy en día. También con respecto a lo que es esta escasez de diésel, ayer Elías Mata advirtió que se acabó el inventario de este combustible en el país y no hay dinero para importarlo. Elías Mata, diputado duro, no podrá salir de este problema. Se les acabó el inventario, ya no tienen cómo importar. Nadie quiere hacer negocios con ellos y destruyeron las refinerías y no hay cómo poderlas recuperar. Con este régimen Venezuela no podrá salir de este problema, aseguró Mata, quien es presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de dicho parlamento. Sigue, por supuesto, siendo el tema del diésel noticias de hace algunos días atrás. De hecho, ha circulado pues alguna información de manera extraoficial que señala que esta cuarentena que estableció la administración de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas guarda relación con lo que es la escasez de diésel en el país. Sin embargo, por supuesto, todo esto se maneja de manera extraoficial. Todavía no hay información fidedigna con respecto a lo que sería esta situación. Vamos a conocer también lo que ha ocurrido en el mundo y por supuesto tenemos que iniciar las noticias internacionales con información que tiene que ver con los Estados Unidos. Elliot Abrams aseguró que Trump nunca implementó el TPS por miedo a los ideólogos antimigrantes de la Casa Blanca. El político Elliot Abrams dio sus consideraciones sobre el reciente aprobado estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos que otorgó la administración de Joe Biden. A su juicio, es acertada la decisión y tuvo que haber sido aprobada por el expresidente Donald Trump desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no contó con el apoyo suficiente. Es la postura que fija al menos Elliot Abrams con respecto al anuncio del pasado día lunes, en el que se conoció y trascendió pues, en las distintas agencias de noticias internacionales que, por supuesto, la administración de Joe Biden otorgaría el TPS, lo que se conoce también como el Estatuto de Protección Temporal, a varios migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, es una información que contradice a esas teorías que señalaban que Joe Biden, por supuesto, estaba vinculado a los partidos. Noticias también tenemos que hablar de lo que fue o lo que ha sido el más reciente informe de la ONU y, por supuesto, la postura que ha fijado esta organización con respecto a la administración de Nicolás Maduro. Misión de la ONU investigará jueces y fiscales que sean cómplices de violaciones de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, por ONU, realizó una nueva actualización de su informe sobre los crímenes contra los derechos humanos en Venezuela. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, afirmó que investigará a los jueces y fiscales que faciliten la violación de los derechos humanos en el país. Citamos palabras de la funcionaria de la ONU. Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y el Poder Judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el Poder Judicial ha puesto en perspectiva todo lo que sería la condición de la justicia venezolana en cuanto al respeto de los derechos humanos. Finalizamos con esta información internacional. Países ricos vacunan a 66 personas por minuto contra el COVID-19. Las naciones pobres tardarán años. Esta información ha trascendido también en los principales medios internacionales.
expresa también pues de alguna manera lo que han denunciado algunos países, que existe una importante desigualdad con respecto a lo que es esta vacuna del COVID-19. Los países más pobres se ven vulnerados por lo que serían las consecuencias de este virus que ha cobrado la vida de muchísimas personas en el mundo. De esta manera nosotros despedimos la tanda de noticias internacionales, pero vamos a adentrarnos al mundo del espectáculo y conocer lo que ha ocurrido con los artistas y los actores más relevantes del mundo. Para ello tenemos el reporte y el material que nos ha preparado nuestra compañera Bárbara Córdoba, quien pues nos detalla parte de la vida de estas personas que muchos de nosotros admiramos. Buenas tardes, ustedes en Punto de Corte, bienvenidos a la sección de espectáculos de este miércoles. Iniciamos nuestro segmento con la famosa Eglantina Singh, quien se sumó a la fiebre de los podcasts, y es que recientemente anunció el lanzamiento del suyo que lleva por nombre de Singh. La venezolana aprovechó la celebración del Día Internacional de la Mujer para presentar su nuevo proyecto en el que compartirá sus fracasos, aventuras y curiosidades a través de este nuevo formato que le ha brindado una plataforma a todas las personas de los medios e incluso que no se encuentran en los medios de comunicación. En otras noticias, Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, dio su opinión sobre las declaraciones que ofreció su hija y el príncipe Harry en la entrevista con Oprah Winfrey, que ha sido muy mencionado durante esta semana, y alegó no estar de acuerdo con muchas de esas revelaciones. Él dice que siente un respeto increíble sobre la realeza británica, por lo que no cree que ellos sean racistas. Él fue entrevistado este martes en el programa Good Morning Britain, un programa de Piers Morgan, y expresó: tengo un gran respeto por los Royals y no creo para nada que la familia real sea racista, no creo que los británicos sean racistas. Creo que Los Ángeles es racista, California es racista, pero no creo que los británicos lo sean, comentó. Asimismo, agregó que ha pedido disculpas por todo lo que pasó al menos 100 veces. Recordemos que él estuvo involucrado en muchas polémicas al momento del matrimonio de Meghan y Harry. Él dijo: si no sé nada de ellos en 30 días, entonces haré otro relato a la prensa. Cuando se desean hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa. Quiero mucho a mi hija. De haber sabido que tenían problemas psicológicos, la hubiera apoyado, comentó el padre de Meghan Markle, que sigue dando de qué hablar, dando declaraciones inesperadas a la prensa y que obviamente no están aprobadas por el matrimonio de los duques de Sussex. Ahora pasamos a la animación, y es que la cadena televisiva de CW anunció que las actrices Kenneth Jana Perrault y Dove Cameron, quien obtuvo el papel de Burbuja. Cabe destacar que este estreno está siendo muy esperado por toda la fanaticada de esta famosa serie animada. También tenemos, hablando de la realeza, que el príncipe William está devastado. El príncipe Carlos es desesperado por su parte tras la entrevista de William y Meghan Markle con Oprah Winfrey, y es que un experto real estaba hablando sobre ello luego de que algunas fuentes aseguran que la reunión de Meghan y Harry con Oprah ha causado gran revuelo en la familia real, y que la experta Kelly Nicole dijo a un medio local británico que William está devastado por esta entrevista. No olvides que la duquesa de Cambridge está siendo arrastrada a toda esta saga y William odiará eso. Recordemos que Meghan dijo que Kate Middleton la había hecho llorar cuando los medios británicos aseguraron que había sido el caso contrario. Asimismo, la fuente indicó que la relación entre padre e hijo está, por supuesto, en su punto más bajo. Asimismo, agregó: creo que la idea de que Kate esté siendo arrastrada a esto será molesta. Quien tras bambalinas se ha esforzado mucho por ser una pacificadora entre William y Harry, dijo la experta real. Ella ha estado profundamente entristecida por la pelea de los hermanos. No olvides que ella misma era increíblemente cercana a Harry, lo que podría traer una ruptura entre las relaciones de cuñados. Y para finalizar, los dejamos con el sencillo musical
amigos, y al ritmo de la música nosotros despedimos esta emisión vespertina de noticias acá en Punto de Corte. No puedo despedir esta emisión sin dedicarle unas palabras a los médicos del país y por supuesto elogiar lo que ha sido el trabajo de los galenos de cara a lo que ha sido el COVID-19 y también pues por el esfuerzo que han hecho con todo lo que es la delicada situación que atraviesa el sistema